Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Miguel Ángel Pérez Loyo, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema muy en boga, por cierto, miocarditis y comotio cordis como causas de muerte súbita. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buen día al foro. Gracias por la presentación. Como les dijo la doctora, soy reciente primer año de la especialidad de Medicina de Actividad Física y Deportiva aquí en la UNAM y abordaremos este tema que efectivamente está muy de moda por lo que ha sucedido en estos tiempos. Empecemos. La primera que veremos el día de hoy es la miocarditis, que como tal, para que el público en general nos entienda, hay tres capas de tejido en nuestro corazón. La muscular, la que se encarga de la contracción de nuestro corazón, es el miocardio. Este es el que se inflama. ¿Y por qué se inflama? Bueno, hay de distintos factores que ocasionan esta inflamación. Dentro de los infecciosos, el más común son los virus. ¿Y cuál es el virus que últimamente ha tenido como mayor relevancia? Pues el coronavirus, aunque no es el único. De hecho, antes de la pandemia, etcétera, el virus Coxsackie, virus y de la influenza tipo B eran los que predominaban en este tipo de enfermedades que cabe mencionar, no es tan común. No quiere decir que al adquirir este virus nos dé inmediatamente este proceso inflamatorio, pero sí es a tenerlo en cuenta como factor de riesgo para la propensión del desarrollo de la miocarditis. Entonces, a partir del coronavirus y todo lo que cambió, revolucionó el mundo, es que se está estudiando más porque pues lo hemos visto, cualquier persona que ha tenido este virus y ante el desconocimiento en un inicio sobre cuáles eran sus secuelas, cuáles eran los daños que dejaba a corto y largo plazo, que inclusive se sigue estudiando, no se tiene nada definido ya al 100%, pues es que se le dio más auge a esta investigación. Aunque no es el único, como les digo, no solo los virus, sino hay otros como las bacterias, hongos, protozoos, etcétera, pero también esto en cuanto a los infecciosos. Hay otras causas que, bueno, pueden ser desde la ingesta de drogas, desde la ingesta de medicamentos, inclusive que tienen esta sensibilidad en el músculo para poder afectarlo e inflamarlo, así como otras. Pero ahorita nos vamos a enfocar por temas del contexto que vivimos en pandemia, ya digamos en la última parte de la pandemia, esperemos, sobre cómo ha tenido ahora estas secuelas. La mayoría de nuestros familiares, inclusive de nosotros, si no es que ya hemos sufrido de una enfermedad de coronavirus, sí hemos conocido a alguien que la ha padecido, entonces es importante tenerlo en cuenta porque tiene que ver con la fase de recuperación. Esto, bueno, ¿qué ocasiona de todas las muertes cardíacas súbitas que existen? Personas antes de los 40 años que fallecen súbitamente, es el 10% causadas por miocarditis. Entonces, aquí recae la importancia de revisar este tema. ¿Quiénes están más propensos a tener una inflamación en miocardio? La miocarditis son los niños y adolescentes con predominio de los varones y a su vez que están involucrados en situaciones de estrés, como lo podrían ser los atletas que están en constante entrenamiento y en constante estado de estrés en su función. Ojo, es por eso que con ellos se tiene mayor estudio y mayor como información. No quiere decir que el hacer el ejercicio sea un factor de riesgo, solamente que con ellos es donde se estudia más a fondo estas causas de desvanecimiento, porque pues si tiene el concepto, hace ejercicio, pues está sano, entonces se desarrollan estas enfermedades y es cuando este interés público, inclusive de interés periodístico que lo hemos visto con estos deportes televisivos, que de repente llega a fallecer alguien y pues se hace todos estos estudios y lleva reflectores. Para la población en general, también están en riesgo y por lo mismo no es como un diagnóstico que se sospeche de primera instancia. De hecho, el diagnóstico llega a ser un tanto difícil, ya que los síntomas a veces son muy pocos y a veces son muy generales, que te pueden causar mil y una cosas más. Entonces, no hay unos específicos de primera instancia que diga, te hace sospechar en miocarditis. ¿Qué si nos hace sospechar? Pues el antecedente de haber sido expuesto a un virus y pues más que nada que son exámenes de chequeo donde se llegan a ver estos hallazgos así conocidos de inflamación en el miocardio, que lo hemos visto sobre todo en países de primer mundo, en equipos
de altas competencias que tienen todos estos recursos para estudiar y mantener en óptimas condiciones a sus atletas, que bueno, los que regresaron del proceso de enfermedad en estos tiempos, más conocido por la pandemia de COVID-19, se les hacen estos estudios y se ha demostrado que se llegan a tener estos hallazgos. ¿Cuáles son entonces en población que no tiene estos estudios que podríamos llegar a sospechar? Bueno, les digo, son muy dispersos, pero puede ser desde una dificultad para respirar, la taquicardia, las palpitaciones del corazón, que no se correlacione con las actividades que están haciendo o que hayan aumentado a como estaba antes de la enfermedad, fiebre y fatiga en general. Entonces, a partir de ahí que podemos sospechar en el contexto de después de una infección viral, que se puede tratar de una miocarditis y continúa, porque ahorita lo vamos a ver en gráficas, no es inmediatamente acabando el COVID, en este caso de esta enfermedad, sino sigue a presentar hasta 4, 6, inclusive 8 semanas después. Si persisten estas molestias, ojo, más vale hacernos un chequeo para tener eh, para poder garantizar que todas las condiciones estén en óptimo nivel. ¿Qué estudios podemos iniciar antes de llegar a algunos más caros? Vamos a irlos escalonando. El electro es un estudio sencillo donde se colocan los chupones en el pecho para poder tener el registro de la actividad eléctrica. Y aquí se ven algunas diferencias que también puede sospechar. Ojo, no quiere decir que eso lo sea, pero puede ser un diagnóstico diferencial entre infarto, pero obviamente pues habrá que tener el contexto clínico, ya es el expertise del médico para poder diferenciar uno de otro. Y bueno, si se tiene el recurso, se recomiendan es la resonancia magnética. Aquí, ¿qué se va a ver? Bueno, esta miocardiopatía dilatada, es decir, se dilatan el músculo, se inflama las cavidades, el corazón se hace grandote, llega a ocurrir hasta inclusive 2 meses después, como les mencioné hace rato, de la presentación de la enfermedad. ¿Esto qué ocasiona? Digan, pues, ¿qué importa que el corazón esté más grande? Pues que ocasiona una disfunción entre los ventrículos, que son los encargados de bombear la sangre del corazón hacia toda la economía del cuerpo para que pues se cumplan con las medidas requeridas. Al tener una disfunción de esto, pues empiezan a tener algunos síntomas, inclusive similares a los que se tienen en otras patologías, otras enfermedades, como la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que se trata de dar aquí apoyo? Pues son a través de medidas de soporte, como si se tratase de una insuficiencia cardíaca. Se hospitaliza al individuo, se les da medidas de soporte, se les da cuidados intensivos y como lo mismo lo hemos visto a partir del COVID es que se está tratando de desarrollar como antivirales específicos. Algún medicamento ya no tarda por salir a la venta sobre uno específico solo para el COVID. Pero así como ese, pues es difícil tener un medicamento para solo un virus, el aislarlo también es costoso. No hay un tratamiento específico como tal, como sí lo podría ser antimicrobianos para algunas bacterias, pero bueno, se les da un tratamiento solo en general. Ya cada vez se trata de desarrollar por lo mismo de la importancia que tienen en estos tiempos las secuelas del COVID, unos antivirales, pero bueno, los primeros que van a salir y que están saliendo, su precio, aparte de la disponibilidad, es demasiado alto. Entonces, en términos de deporte, ya lo hemos estado enfocando, pero aterricémoslo más. ¿Cómo se podría perjudicar o referir? Pues es esta intolerancia progresiva al ejercicio. Vemos estos atletas que antes de la enfermedad hacían sus actividades sin ningún problema. Al retornar después de esta enfermedad, 4, 6, 8 semanas, comienzan estos síntomas, no siempre, de hecho veremos que no es tan frecuente, y pues tiene una intolerancia progresiva que va a repercutir en su impacto de alto rendimiento, que es en los que más vemos. Por ejemplo, en la televisión que hemos visto, atletas inclusive han tenido que ser apartados del entrenamiento para llevar un tratamiento médico y ya después poderlos regresar a su competencia. Y como les dije hace rato, se trata de aproximadamente el 10% de las muertes cardíacas súbitas que se presentan en atletas, en deportistas, y estamos hablando de personas pues de un grupo etario joven. Los tiempos de recuperación inclusive llegan a ser largos. Una vez que se les dé el diagnóstico y se les dé el tratamiento, no pueden regresar a las competencias intensas a como se llevaban antes, a aproximadamente hasta 6 meses. Claro, eso va a depender del contexto, de las capacidades individuales de cada persona, pero es un promedio en general para darle
más importancia de lo que necesita aún más esta enfermedad para pues que no se nos haga como un tema que, bueno, puede pasar y ya, sino una vez que se enfrenta, darle toda la importancia que merita esta enfermedad. A partir del COVID-19, como lo hemos mencionado, se profundizó más este estudio, esta repercusión, e inclusive hay un estudio que se publicó en septiembre, octubre del 2020. Sabemos que el deporte en Estados Unidos, en universitario, está muy estructurizado, muy federado, está súper normalizado por secciones, por regiones geográficas en Estados Unidos y tiene bastante recurso, bastante difusión el deporte estadounidense, el colegial. A partir de ellos, también la masa de deportistas es sumamente extensa y se han hecho estudios, los primeros que salieron con esta población, que todavía se considera estudiantil. Con ellos se vieron aproximadamente un estudio fue de la Universidad de Michigan, se vio 1.800 atletas de una sección de la Big Ten, me parece, del deporte de NCAA ahí en Estados Unidos, y se vieron a 1.870 atletas. Todos habían tenido COVID-19 y se le hicieron los estudios de resonancia magnética, revisión médica, inclusive de sangre, de enzimas de cardíacas. De esos 1.800 solo 29 tuvieron miocarditis, quiere decir que su incidencia es baja, pero ahí está. De estos 29, lo que cabe resaltar es que solamente 9 presentaron síntomas, es decir, solamente 9 por su propio pie hubieran llegado con el doctor a decir, ¿sabe qué, doctor? Me siento mal, empezó con dolor en el pecho, empezó a sentirme muy cansado. Solamente 9. Los otros 20 fueron hallazgos a través de enzimas, a través de estudios de imagen, donde se vio que se tenía este proceso y que había que tener un cuidado especial para prevenir y que no esto progresara hacia un trastorno mayor. Tal es el caso, tenemos de Alfonso Davies aquí en la imagen central, un jugador del equipo de Bayern Múnich en Alemania, que lo mismo le pasó, él regresó, se sentía bien, le hicieron estudios y resulta que tú tienes miocarditis, que el tejido miocárdico de tu corazón está inflamado. Y lo tuvieron que apartar y de hecho se hablaba si se iba a regresar en tiempo y forma para otras competencias, entre ellas la preparación para la Copa del Mundo que recién terminó hace un mes. Pero bueno, afortunadamente se apartó, se atendió y todo salió bien y pudo regresar a hacer un papel en la Copa del Mundo. Pero esto es la importancia de tener esta vigilancia clínica y paraclínica. ¿Qué podemos concluir antes de pasar al siguiente tema? Que bueno, es algo cada vez más común, con mayor reflectores, no quiere decir que antes no lo sea, pero con mayor reflectores actual por el contexto de la pandemia y que no está de más tener un chequeo, una revisión, no solo los atletas, sino personas normales en general o que querramos adaptarnos de nueva cuenta a la actividad física, tener antes un estudio. No está de más una revisión médica, un estudio, podemos irlos escalonando como el electro, para saber que todo está bien y ya ir progresando igual hacia otros estudios en caso de tener alguna alteración y también en otras estancias de la actividad física en cuanto a la intensidad para poder tener una práctica segura del deporte. El segundo tema y que también está de moda y lo hemos visto, los que somos fanáticos del fútbol americano, se comentó bastante al inicio de este año sobre lo que pasó con Damar Hamlin, el profundo del equipo de Buffalo, en un juego de lunes por la noche. Él, como todos sabemos, tuvo un colapso en el campo y se suspendió el partido. Pero ¿qué fue lo que pasó y por qué? Si uno pensaría, pues si el golpe a lo mejor no fue tan fuerte, si ellos están súper adaptados, han tenido otros impactos más fuertes, tienen todo el equipo de protección, pues veremos que es una enfermedad, un caso que si bien no es tan común, por cuestiones que ahorita abordaremos, sí es de importancia, pues como ustedes lo vieron, vital poder actuar, identificarlo y reconocerlo para poder salvar vidas. Entonces, bueno, es este evento potencialmente fatal que ocurre tras un impacto directo en el pecho. Este es más o menos a la altura del ventrículo izquierdo, pero bueno, ocupa el área del pecho donde se encuentra el corazón
es un impacto directo, es un trauma no penetrante, es decir, a lo mejor y dicen, se encuentran estructuras óseas dañadas, etcétera, no se perforó ni nada, simplemente fue el impacto súbito que puede ocasionar esta muerte cardíaca súbita. Es más común en niños y adolescentes por las características propias de su caja torácica. El cartílago de las costillas es inclusive más flexible, lo cual su función, que son como una caja no metálica, pero sí de barrera de protección hacia los órganos internos, pulmón, corazón, etcétera, pues es flexible y puede llegar a causar un impacto. Es como si tuviéramos una red laxa, pues aún así, aunque esté aquí, nos va a llegar a pegar, ¿no? No va a tener esa protección sólida en niños y adolescentes. Esto, ojo, ataca a personas comunes que no necesariamente tenían algún problema en su historial sobre corazón, pulmones, etcétera. Son individuos que se mantienen sanos y que de un día a otro puede llegar a suceder. Y es la segunda causa de muerte en jóvenes atletas, sobre todo en adolescentes, como lo vimos. Y afortunadamente es relativamente raro, porque ahorita veremos que tiene que ser el evento, el golpe, en un tiempo muy específico para que suceda esto. El tórax, como ya lo mencionamos, es más flexible en jóvenes, es por eso que sucede y vemos inclusive en esta grafiquita de la derecha el número de casos a comparación de los grupos de edad. A partir de los 25 años, pues es muy poco como una comparación de las dos barras altas que vemos entre los 13 a los 18 años, que es donde si bien la práctica deportiva es todavía más común a comparación de edades menores, pero pues se tiene todavía la flexibilidad no tan madura como en los adultos del tórax y por eso es que las estadísticas hacen que sean mayores en esta edad. Y bueno, tenemos en negro los no sobrevivientes, en un tono más claro, los sobrevivientes donde vemos que pues desafortunadamente en cuanto a la práctica de incidentes a nivel no federado, es decir, la práctica amateur, no siempre se acompaña de buenos resultados. Ya obviamente entre mayores recursos, mayor protección se tengan en los eventos deportivos, sí se aumenta la esperanza de vida al tener un desfibrilador, como ahorita lo mencionaremos, a la mano o tener una ambulancia cerca, cambia bastante la diferencia y obviamente el personal capacitado por poder enfrentarlo. Continuando con las características, entre más es muy específico, por lo tanto lo hace poco probable. Estamos hablando del impacto en el centro del corazón, en el centro, perdón, del pecho, a la altura del corazón, que no es penetrante, como les mencionaba hace rato, no siempre la piel tiene que perder su continuidad. Y este es en el sitio, más bien en un periodo eléctricamente vulnerable. Es decir, de todo el proceso de sístole, diástole entre que nuestro corazón latido y otro, hay un periodo de 10 a 30 milisegundos justo antes de que se relajen los ventrículos, se haya la repolarización de los ventrículos, que es conocido en el electro como la onda T. 10 a 30 milisegundos, estamos hablando de nada de tiempo, que ahí sucede el impacto para que se proceda a hacer esta detención, que es el periodo, digamos, vulnerable. Nuestro corazón acaba de latir, está apenas relajándose para volver a entrar en otro proceso de latir, y ahí es cuando es eléctricamente vulnerable, sucede el impacto y ocasiona comoteocordios que puede llegar a causar muerte cardíaca súbita. ¿Qué velocidad tiene que tener este impacto? De 30 a 50 millas por hora. Si se habla de más, se está hablando de que es inclusive ya otro trauma, ya puede haber daño estructural, ya como tal penetrante, inclusive fractura de costillas, demás. Y si es menor a 30, pues se habla que no es lo suficientemente fuerte el impacto para producir esta enfermedad. Veremos que es más común en la práctica deportiva competitiva a comparación de lo recreacional. Esto, bueno, igual puede ser un tanto enmascarado en cuanto a las estadísticas, ya que se tiene mayor reporte, mayor periodismo, mayor difusión en cuanto a lo competitivo, lo establecido, lo televisado inclusive, que las prácticas recreacionales, donde solo se ve a la persona fallecer y a veces no se llevan los estudios a cabo pertinentes. Pero que también cabe recargar de esta diapositiva que en el béisbol es un deporte donde es más común a comparación. Ya sé que este tema está ahorita de moda por fútbol americano, pero no es tan común en el deporte como tal. El cual sí el béisbol, sobre todo en los bateadores, porque a la hora de posicionarse para hacer swing, para hacer contacto con la pelota a través del bat,
están de frente hacia una zona donde el área de strike pues está a la altura del pecho y del abdomen del corazón, del abdomen del cuerpo, perdón. Entonces puede llegar a impactar al corazón y ocasionar este proceso. Aunque también pues en softball por el tipo de lanzamiento que es debajo de la cintura es otra mecánica. Este no es tan común que sea que llegue a tener impactos directos en el pecho del rival, pero sí, sí llega a suceder, igual en el hockey, en el fútbol, teniendo en cuenta que es fútbol americano, soccer, etcétera, cada vez va siendo menos común, pero igual está registrado. Entonces, hablamos de este periodo eléctricamente vulnerable y aquí tenemos una grafiquita cómo va latiendo latido, pues, el reposo entre el siguiente latido, reposo, etcétera. Llega a haber ya esta repolarización, este periodo para que se vuelva a relajar el ventrículo y entre posteriormente en el segundo, en el siguiente latido. Cuando sucede el impacto, empieza a ver estas ondas que vemos ahí que no tienen estructura, que van de arriba abajo, como si estuvieran locas. Eso se habla de una fibrilación ventricular, es decir, es como si estuviéramos, nuestro corazón funciona con electricidad que él mismo genera. No quiere decir que esto sea dañino ni para nada, es como funcionan las células de nuestro corazón. Es como nuestra computadora, como nuestro iPad, como cualquier consola de videojuegos, celular, etcétera. Si funciona con energía y de repente se traba y está así, no está apagada, pero está trabada, digámoslo así, entra en este periodo de fibrilación, donde evidentemente no se van a cumplir las funciones que requiere, donde la sangre no se va a poder bombear y donde nuestro corazón está pasmado, está trabado y no va a poder llenar de sangre a la estructura y estamos entrando antes de la sistolia en un paro cardíaco, en una situación donde puede llegar a ser reversible, pero si no, el periodo de expectativa de vida disminuye eh, muy importante. Entonces, bueno, no hay un daño estructural como tal, no es que el corazón se haya roto, no es que el corazón se haya partido a la mitad ni nada, simplemente hay un daño, un fenómeno eléctrico. Es en este periodo vulnerable que se le pega al corazón que sucede esta enfermedad, pero el corazón, pues anatómicamente está bien. Causa una prematura despolarización de las células cardíacas y por eso es que se entra en un periodo de fibrilación ventricular, donde aquí, pues, ¿qué es lo importante? Llegar a dar la atención de primeros auxilios acompañado de un desfibrilador que, como su nombre lo dice, desfibrila este proceso de fibrilación del corazón y lo da como un reset, como si tuviéramos nuestro computadora, nuestro celular, consola de videojuegos, no sé, que estuviera pasmado y le damos reiniciar para que reinicie, se regrese a sus capacidades funcionales normales y podamos ya tener restablecido nuestro corazón. Entonces, como tal, el impacto por sí mismo no es suficiente, tiene que combinarse con todos estos, es por eso que se dice que es una enfermedad poco frecuente y qué lástima por este jugador y por todas las personas que lo han sufrido, porque es muy poco probable que en ese periodo tan pequeño de tiempo suceda el impacto y se genere esta enfermedad, pero sin embargo el riesgo ahí está. Entonces, ¿cómo el tiempo que podemos nosotros actuar es entre que entra la fibrilación ventricular y el colapso? Esto nos habla, lo vimos, el jugador, si alguno ha visto la imagen en internet, se levanta del contacto, no dura ni 2 segundos de pie y sucede el colapso. Aquí su corazón ya estaba en fibrilación ventricular y aquí estamos batallando entre la muerte y la vida. Se le brinda inmediatamente el RCP y esto aumenta la supervivencia. Según la Asociación Americana del Corazón, por cada minuto que pase sin darse la desfibrilación, no solo la reanimación cardiopulmonar, que hablamos de compresión, etcétera, sino en reconocer y aplicarle la desfibrilación, por cada minuto que pase, disminuye 10% la supervivencia. Vemos en esta gráfica esta misma información. Por un lado, el porcentaje de supervivencia y por otro lado, los minutos que suceden entre que se le aplica la desfibrilación y vemos conforme va pasando el tiempo, desafortunadamente el tiempo de supervivencia es menor, sí el porcentaje, por lo cual es la importancia de actuar inmediatamente y poder salvar vidas. Como dato, el jugador Damar Hamlin se le brindó RCP desde que se identificó que estaba entrando en paro cardíaco y tardó hasta 9 minutos en aplicarse la desfibrilación. Sin embargo, se le dieron mientras las medidas que, digamos, pudieron ayudar a contrarrestar, ya que pues estamos ante una situación inusual
y a eso ayudó que mientras pues las compresiones manuales ayudaran a brindar sí, los latidos artificiales hacia todo el corazón para poder disminuir el tiempo que pasan los tejidos en todo alrededor del cuerpo sin aporte sanguíneo y eso podría explicar el por qué es que aún así después de 9 minutos que se le brindó la desfibrilación a la fecha no se le han encontrado secuelas mayores por los cuales puede tenerlo su función neurológica intacta, que es lo más común que se llega a afectar. Entonces, es que la supervivencia inmediata no significa que ya esté fuera de peligro. Se le tiene que dar los cuidados, se tiene que ingresar ese paciente al hospital, se tiene que tener en vigilancia estrecha. En el jugador inclusive lo tuvieron bajo sedación para colocarle un tubo y cuidar su vía aérea, que no se les vaya a ir por ahí. Y que es común que en las primeras 12 horas después de reaplicar la desfibrilación o reanimarlo, se llega a ocasionar otro periodo de disritmia, es decir, queda el corazón susceptible, vulnerable, junto con otras cuestiones del contexto de nuestro paciente que puede ya estar susceptible para volver a caer en un periodo o en una arritmia que puede llegar a ser mortal. Afortunadamente, en tiempos actuales, la supervivencia, y como lo vimos con este jugador, ha ido en aumento. Vemos en esta gráfica cómo antes de 1975 se podría decir que prácticamente todos los casos de comotio mortis acababan en muerte cardíaca súbita. Sin embargo, esta se ha ido bajando hasta tal punto de encontrarse con el número de sobrevivientes, siendo ya más el número de supervivientes que el número de fallecidos, afortunadamente. Y esto se ha ido avanzando tanto por el avance tecnológico, informativo, científico, como ya pues estandarización de la atención básica o de la atención inmediata, para ser más claros. La desfibrilación, el uso de los desfibriladores, tratan de ser para uso común, no se necesita ser médico para usarlo, pero sí tener al menos una capacitación previa para reconocer que es uno y para cómo aplicarlo. Este mismo, inclusive en los cursos de reanimación, te enseñan cómo utilizarlo, cómo reconocerlo, o al menos cómo pedirlo para una ambulancia para que llegue lo más pronto posible y salvar vidas. Entonces, el tiempo que pasa entre el impacto y el uso del desfibrilador externo automatizado, el DEA, es crucial para salvar esta vida. Así como el personal capacitado para reconocer que se está tratando de un comotio cordis, de que las situaciones de nuestro paciente se están enfocando hacia esta enfermedad y poderle brindar la atención en el menor tiempo adecuado. Entonces, esto también es consecuencia de que cada vez más hay equipos de protección que bueno, había antes una controversia entre que no estaba estandarizado el uso de petos, etcétera, que la tecnología si fuera lo suficientemente buena. A partir del 2018 ya se estandariza, sobre todo en el béisbol, para umpires que están detrás de plato recibiendo las bolas, catchers, etcétera, para tenerlos ya bajo un estándar de calidad establecido y a partir de eso, del material, todo el proceso de producción para poderlo desarrollar de la mejor forma y estar comprobado que sí sea de calidad ese equipo de protección, ya que hasta antes del 2018, pues cada empresa podía hacer sí, su equipo de protección y pues hacía sus estudios pertinentes, pero no todos eran con la misma efectividad. Ahora, ya salió, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen a Damar Hamlin, ya está afortunadamente en proceso de recuperación y ya sé que es muy pronto, pero yo creo que más de uno tendrá en la audiencia esta pregunta, bueno, ¿y podrá regresar al juego? Pues este retorno es individualizado. No se dice que a partir de tal persona que lo sufrió, si regresó a la vida en los primeros minutos, sí puede regresar. No, no es por eso. Son muchísimos factores que influyen para poderlo regresar hacia la actividad deportiva. Uno de esos, pues, es primero que no haya secuelas y si sí atenderlas, el proceso de la recuperación, de la rehabilitación, para poder tener, pues, el menor daño posible. Y antes de eso, pues, se le va a tener que hacer todas las evaluaciones cardíacas y también, pues, de sistema neurológico, pulmonar, etcétera, para ver que no haya ningún daño ahí y sobre todo en el corazón, que fue donde sucedió el impacto, que no haya un daño estructural. Si no hay un daño estructural, solo fue la mala suerte del impacto en ese momento, a la velocidad suficiente. Se les hacen los estudios complementarios y si todo está bien, sí puede regresar a la actividad deportiva,
pero obviamente bajo un proceso, una rehabilitación que no va a ser la misma para una persona, que no va a ser la misma para otra y que hay que seguirla paso a paso y bajo vigilancia médica siempre. ¿Qué estudios estamos hablando? Pues aparte del acompañamiento médico, se le hacen estudios continuamente de electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, es muy importante que realizamos aquí en la Dirección de Medicina del Deporte para ver cómo se comporta el corazón progresivamente a las cargas de intensidad física en situaciones de estrés. Ecocardiograma, que esto se visualiza a través de la imagen, y resonancia magnética como estudios de imagen de mejor tecnología para visualizar un posible daño estructural que esperemos no haya porque no debería de haber. A veces sí se acompañan algunos, pero pues eso ya se estaba hablando de otra cuestión como tal, no solo de como miocarditis por sí solo. Si no hay un daño estructural diagnosticado, no es necesario colocarle algo dentro del corazón, no es necesario un desfibrilador interno, ya que el problema solo fue en ese momento el impacto que ocasionó esta arritmia, esta fibrilación, y, el tiempo, y la recurrencia después de haber pasado por la recuperación, la vigilancia médica y su tratamiento, pues ya es muy rara, ya a menos que vuelva a suceder otro impacto, que es, pues si de por sí es muy mala suerte, muy poco probable que suceda por este tiempo tan corto de vulnerabilidad, pues que vuelva a pasar es como volverse a sacar la lotería, entonces, pero para mal. Entonces esperemos que esto, pues, en la mayoría de nuestros atletas, en la comunidad universitaria, pues lo tengan bien presente, lo tengan para vigilar, para saber qué puede pasar, que si en la NFL, que los tienen, como dicen, entre algodones, llega a suceder, pues también qué nos espera en la práctica amateur, que no hay más que cuidarnos, reconocer, tener la capacidad médico a un lado, darle su valor y pues nada, esto no solo es de los médicos, sino también de los mismos entrenadores, los mismos atletas, de poner de su parte para poder tener una mejor esperanza de vida y disminuir la incidencia de estos deportes, de estas patologías en deportes. Estos son algunos de los eh, sí, equipos de protección personal que vimos, que les comenté que desde el 2018 está estandarizada, actualmente ya son seguros y como también medida es que en el béisbol, en competencias infantiles y también en el softball, las bolas son más suaves que las que tenemos ya a nivel profesional, en ligas que vemos en la tele, etcétera. Esto nada más como una de las tantas, pues sí, estrategias para poder disminuir la frecuencia de esta enfermedad. ¿Qué hacen estos petos a grandes rasgos, estos equipos de protección personal? Es que distribuyen la fuerza del impacto entre todas sus estructuras para así disminuir la presión en un solo punto estandarizado, sino distribuirlo. Lo mismo lo ocupan los carros. Los accidentes tienen como todo un esqueleto por dentro que se encarga de que toda esa fuerza, de ese impacto, esas fuerzas G que reciben, se distribuya por todo y que se destruya a lo mejor todo eso alrededor, pero al piloto que está por dentro lo proteja. Bueno, es lo mismo aquí en lugar de piloto es nuestro corazón, que lo proteja a través de esta estructura sólida que se tiene en el exterior para protegernos. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, doctor. Sin duda es un tema muy interesante, como dice, pues muy poco frecuente, pero puede ser muy grave, puede llevar a la muerte súbita y como bien menciona, pues saberlo reconocer, saberlo tratar oportunamente es lo que nos da la oportunidad de la sobrevida de nuestro deportista, de nuestro jugador y bueno, tener las herramientas como un desfibrilador a mano es también de suma importancia. ¿Quiere dar algún comentario para terminar, por favor? Sí, bueno, es a nuestra audiencia pública en general que nos escucha, pues que lo tenga presente, que a pesar de que, como lo mencionamos, es poco probable que suceda, sí esté consciente de que el riesgo ahí está. Es mínimo, pero ahí está y no está de más el precaver, tomar todas las medidas de prevención necesarias, el prevenirlo y el de tener interés, capacitación, en que no solo es de los médicos, sino también es de coaches, jugadores y pues que cada uno ponga de su parte, que ocupen el equipo de protección. Ya sé que a veces es un tanto incómodo para algunos jugadores usarlo, pero por algo está. Entonces, aunque el riesgo sea mínimo, sí es importante saber que existe, que ha pasado, que está documentado
y que esperemos no ser parte de esa estadística, sino que hay que cuidarnos. Eso sería todo. Muchísimas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana con algún otro tema igualmente interesante. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias a usted, doctora. Gracias, audiencia.